Tenía yo más o menos 13 años, llega Pablo Escobar al barrio con bicicletas para todos los niños. A mí me tocó una bicicleta de esas. En la medida que fuimos creciendo, varios de los amigos míos se fueron a trabajar con él. Yo personalmente no lo hice, mis papás me dieron principios, me dieron educación. Llegó un momento en el que esas relaciones me empezaron a generar problemas, porque en carros que yo vendí cometieron delitos en esos carros. Entonces me empecé a ver envuelto en esos problemas. Cuando yo me quise alejar de todas estas personas y quería hacer negocios con gente buena, yo ya no tenía cabida en ese mundo. Yo estuve a punto de renunciar al real estate en ese momento, a volver a conseguir trabajo. Un amigo me dijo, si renuncias, perdés ese $1.000.000. Si seguís adelante, simplemente es el costo del aprendizaje. ¿Sabías que muchos dueños de negocio aquí en Estados Unidos enfrentan dificultades financieras para crecer y expandir sus negocios debido a la falta de capital? El 80% de estos negocios cierran operaciones en su primer año. Otro 15% no superan los 3 años por la misma razón. Sin embargo, hay un 5% que han aprendido a financiar su negocio con capital al 0% de interés de los bancos. Pero desafortunadamente, solo el 1% de estos empresarios que solicitan capital logran que les aprueben grandes cantidades. Y mira, entiendo esta situación porque yo la viví hace algunos años cuando inicié mi primer negocio en bienes raíces. No tenía capital y utilicé todo mi crédito personal, pues básicamente no entendía cómo aplicar correctamente para que los bancos me otorgaran montos más altos. Esto me trajo problemas fiscales y especialmente afectó mi crédito, ya que no tenía separado mis gastos personales y los de mi negocio. Quiero hablarte de Creditology Master, un programa donde aprenderás a obtener 30, 40, 50 hasta $100.000 en capital al 0% de interés. Así podrás crecer tu negocio sin comprometer tu crédito personal ni tu propio capital. Hemos apoyado a muchos dueños de negocio latinos como tú a alcanzar estos resultados. Si te interesa saber más, agenda una llamada gratuita con mi equipo donde te vamos a estar explicando el proceso que seguimos para obtener estos altos límites de crédito. Así que dale clic al link debajo de la descripción de este video y espero que disfrutes este podcast y te aporte mucho valor. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Emprendedores Podcast. Soy Andrés Aparicio. Hoy les traigo un invitado bastante especial. Él es igual que yo, colombiano. Tiene una historia bastante enriquecedora para todos los emprendedores, especialmente para las personas que invierten en bienes raíces. Así que le doy la bienvenida a Juan Pérez. ¿Cómo estás, Juan? Andrés, muy bien, muchas gracias por tu invitación. No, a ti por tu tiempo, por tomarte el tiempo y por estar aquí con nosotros. Pero bueno, estuve leyendo tu historia, ¿no? Estuve leyendo tu historia y me pareció bastante interesante todo lo que tuviste que pasar en Colombia, quiebra financiera, de dónde viniste. Así que en contexto, ¿por qué no nos hablas primero de ti, de dónde vienes? Cuéntanos tu niñez, tus inicios. Mi niñez, yo empecé en Medellín, crecí en San Javier, ahora es un área muy conocida, la Comuna 13. Siempre queriendo alcanzar un nivel económico bueno, porque yo crecí en medio de la pobreza. Empecé a vender carros en Colombia y llegué a cierto nivel, un buen nivel, pero desafortunadamente me quebré y me vine para Estados Unidos a empezar de cero. Ok, excelente. Sé que te quebraste. Cuando hablas de quiebra, cuéntame un poquitico, antes de que empezaras en el dealer, ¿cómo eran las condiciones donde iniciaste? Pues sé que me mencionaste que naciste en un barrio pobre en Medellín. Yo también vengo de un barrio pobre en Cali. Y uno aprende muchas cosas en esos entornos. ¿Qué fue lo más fuerte que tú viviste y que te ayudó, que crees tú que te ayudó ahora con todo el emprendimiento y tu vida? ¿Qué fue lo que crees tú que te ayudó? Mira, tenía yo más o menos 13 años cuando llega Pablo Escobar al barrio con bicicletas para todos los niños. A mí me tocó una bicicleta de esas. Y en la medida que fuimos creciendo, varios de los amigos míos se fueron a trabajar con él. Yo personalmente no lo hice, mis papás me dieron principios, me dieron educación. Al cabo de los años empecé a vender carros y terminé vendiéndole carros a los amigos míos, los que crecieron conmigo, y me empezó a ir bien económicamente. De ahí llegó un momento en el que esas relaciones me empezaron a generar problemas, porque en carros que yo vendí, pues se hicieron cosas, cometieron delitos en esos carros. Y como ahí estaban los contratos firmados por mí, entonces me empecé a ver envuelto en esos problemas. Cuando yo me quise alejar de todas estas personas y quería hacer negocios con gente buena, yo ya no
no tenía cabida en ese mundo. Eso hizo que tuviera mi quiebra ya en Colombia. Okay, okay. Básicamente, y algo que mencionas que me encanta es, tú, desde muy pequeño te enseñaron los valores, ¿no? Porque Correcto. en esos barrios, en mi caso también, un barrio pobre, Terrón, Colorado, en Cali, tú ves mucha droga, ves prostitución, ves robo, ves delincuencia, pero creo que si tu base de tu familia te dio los valores, te enseñó la ética del trabajo, creo que eso es muy importante y te tiene donde está por esos mismos valores. Yo creo que lo menciono también mucho y muchos de mis amigos, la mayoría están muertos, otros están en la cárcel. Seguramente sé que tú tienes varios amigos muertos y murieron por causa de estos conflictos y de estos trabajos, ¿no? Así que la verdad que valoro y veo en ti esa gran persona desde chiquito, desde que empezaste. Ahora cuéntame sobre el negocio del dealer. Sé que tuviste dos quiebras en Colombia. ¿Por qué no nos cuentas un poco en contexto esos negocios? Bueno, la primera quiebra fue en Medellín. A raíz de todos estos problemas, mientras yo sacaba mi nombre en limpio, pues dejé de trabajar. Y esa fue la primera quiebra. La segunda quiebra vino después de una separación con mi esposa. Entré en depresión, dejé de trabajar y bueno, esa fue la segunda quiebra. Llegó un momento donde yo tenía un inversionista que quería invertir en el dealer. Esa era una opción. La segunda opción era venirme para Estados Unidos y recuperar mi familia. Okay. Mi decisión fue recuperar mi familia. Me vine para Estados Unidos ya hace 10 años y empezamos de nuevo, de cero. Y hoy hemos recuperado todo lo que se perdió en ese momento. Hoy se ha recuperado y se ha crecido. Excelente. Una de las cosas que creo muy importantes a la hora de quebrarse es la mentalidad, ¿no? ¿Qué crees tú que se necesita o una persona que está pasando por una quiebra o por un problema financiero en tu situación, cuando estabas en esa situación, qué es fundamental en la parte mental? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Yo creo que lo que uno nunca puede perder es el hambre. Uno puede tener miedo. Y debido al miedo, yo llegué al momento en el que dije, no vuelvo a ser independiente, me pongo a trabajar para alguien y bueno, y ahí me voy más tranquilo. Pero el hambre que uno lleva por dentro no te deja. Llegó el momento en el que decidí renunciar y seguir hacia adelante y enfocarme. Inclusive hubo algo que hizo un switch y es que yo estaba recién llegado aquí a Estados Unidos, entré a trabajar a Tesla y yo veía que muchos americanos aplicaban y no entraban. Veía que compañeros míos los despedían y a mí no me tocaban. El negocio mío de real estate en ese momento estaba cayendo. Las ventas mías de Tesla estaban subiendo. Entonces yo decía, esto no tiene sentido. Mi negocio se está muriendo y yo estoy haciendo que Elon Musk sea cada vez más próspero. Entonces mi decisión fue despedir a Elon Musk y enfocarme en mi negocio de real estate. Excelente. Pero me imagino, Juan, que cuando tú hablas de real estate, eso lo vamos a tocar en los próximos minutos. Me imagino que cuando tú llegas aquí no habías empezado con bienes raíces. Cuéntanos un poco del desarrollo, por qué entraste a los bienes raíces, qué fue lo que te hizo entrar a este maravilloso mundo de las inversiones. Cuéntame un poco desde el inicio. La Porque, transición, uh-huh. sí. El negocio de los carros en Colombia me trajo negocios de bienes raíces, Uh-huh. cambiando carros por apartamentos. Bueno, cuando llego aquí a Estados Unidos y empiezo a mirar los negocios de carros, veo que el negocio es distinto, el buy here, pay here, no es el negocio que yo conozco. Entonces empiezo a mirar el tema de bienes raíces y me voy, saco una licencia, me vuelvo realtor, empiezo a atender compradores y vendedores y eso ¿En qué año permitió fue que yo tuviera ese, un Juan? ingreso. ¿En qué año fue más o 2014. menos? 2014. Ok, empezaste, sacaste tu licencia. 2014, Ok, correcto. Al mismo tiempo empezamos a flipear casas. ok, Empezamos a comprar algunas casas entre mi esposa y yo, flipeábamos y nos empezó a ir bien. Y empezamos a juntar un capital. ok. Entre el 2016 y el 2017 se puso difícil el mercado del flip. Okay. Menos casas para comprar, más inversionistas queriendo comprar las mismas casas
y los márgenes muy pequeños. Ok. Entonces empezamos a ver terrenos Ujú. y empezamos a comprar esos terrenos y a construir casas. Ok. Y te pregunto, cuando tú dices hicimos flipping, empezamos con flipping con tu esposa, me imagino que usted no sabía mucho de construcción, ¿ya? ¿Cómo fue ese aprendizaje? Porque yo he hablado con muchos amigos inversionistas en el negocio del flipping y todos han pagado un precio a la hora de hacer tu primer flipping, el precio en el sentido de tu experiencia, ¿no? Porque muchas ¿Mi personas primer cometen flip ese o mi error. primera construcción? No, tu primer flip, vamos a empezar a hacerlo desde el flip y ya vamos tocando la construcción nueva, ¿sí? Entonces, si Mira, quieres con lo... el primer flip fue relativamente fácil porque tenía un buen mentor, Ok, tenía un buen guía que me explicó todo, me llevó de la mano, inclusive la primera casa la compré de él y usamos la misma gente ok, que le flipeaba a él, que le reparaba a él, me empezó a reparar a mí. Después yo me fui comprando otras casas y ahí empecé a cometer errores, ya cuando me fui yo solo. y, Y en el sentido que compré casas muy viejas donde el pozo séptico ya estaba con su tiempo cumplido o las normas de ese pozo séptico también habían cambiado. Entonces uno no hace bien las cuentas. Compré casas y sin tener en cuenta que tenía que cambiar pozo séptico y todo eso finalmente no perdí, no gané. Gané la experiencia. ok. El tema con otra casa la fuimos a rentar Ujú. y desesperados porque cuando la terminamos de arreglar terminamos con las uñas, ya estábamos sin plata, la íbamos a vender, pasaron 4 meses y no se vendió, entonces decidimos rentarla. Hicimos rent to own, Ok. renta con opción a compra. ¿Cómo Nos funciona? llegó una Cuéntanos un señora, poco cómo funciona eso para las personas que vayan a vernos, escucharnos. ¿Cómo funciona? Es una de las estrategias, ¿no? es una de las estrategias, sí. Ve, había una señora que no calificaba para comprar casa, Ujú. pero tenía $20,000 para dar de down payment. Entonces nosotros le aceptamos esos $20,000, en ese caso era el 10% del valor de compra de la propiedad y esa es la opción de compra. De ahí nosotros le rentamos la casa, ella nos paga mensual la renta y cuando su crédito está a punto, que ya puede calificar con un plazo a 3 años, con la opción de extenderlo a 5 años, ya ella la puede comprar. Si a los 5 años no califica, pues pierde el down payment y simplemente pagó renta todos estos años. Pues esta señora para mí tenía un problema de drogas o algo así por sus facciones físicas, el carro que tenía supremamente descuidado. Bueno, a los 4 o 5 meses más o menos, la señora empezó a poner problema, que el aire acondicionado no trabaja, yo empecé a mandarle los técnicos a repararle el aire acondicionado, bueno, todos los problemas. Los técnicos llegaban a la casa y decían, aquí hay popó de perros por toda parte. Wow, La señora metió 22 perros a la casa, wow. la volvieron nada, no había por dónde caminar. Entonces, se generaron problemas y al final la señora no nos pagó la renta y finalmente le hicimos una eviction. Ok. A esa casa tuvimos que volverla a reparar, cortar las paredes por la mitad porque el orín de perro estaba impregnado en las paredes. Bueno, finalmente reparamos esa casa, la vendimos, la casa se valorizó, nos ganamos $30,000 más de lo que teníamos presupuestado y esa casa nos dio el down payment para comprar la primera casa donde nosotros vivimos, la casa Wow. personal. Y tú mencionas algo interesante, ¿no? Que yo a veces le menciono a las personas. El negocio de los bienes raíces a veces, o a veces no, es tan bonito que a veces tú puedes meter la pata en diferentes formas y sin embargo haces dinero, porque lógicamente compraste la casa, luego la pusiste a esta persona en renta, e imagino que tuviste que repararla, cuando no pagó renta, pues tuviste que pagar todos esos costos operativos, pero sin embargo, ganaste dinero, ¿no? Así que es una buena Se enseñanza para ganó y se pagó la hipoteca durante esos 4 meses que ella estuvo ahí, ese dinero no salió de mi bolsillo, total, ¿cierto? Hay una frase que dice, no espere para invertir en bienes raíces, invierta en bienes raíces y espere. total, total. Y eso es algo que te pregunto, ¿cuáles fueron esas tres enseñanzas que tuviste, especialmente en esa inversión
con esa persona? ¿Qué fueron las tres enseñanzas que tú rescatas en esa inversión? Lo primero es no actuar con desespero, darse tiempo, pensar, analizar, recibir, hacer un buen chequeo del inquilino, un buen estudio del inquilino. ¿Sí? Esa es la primera. Segundo takeaway de ese negocio, yo pienso que lo mismo, es no desesperarse, es hacer bien los cálculos, ¿cierto? Tirar bien las matemáticas antes de hacer la inversión. Bueno, la tercera, tener reservas. Es muy importante uno dejar unas reservas cuando uno está construyendo, reparando y rentando. Tener por lo menos unos 2 meses de ventaja en cuanto a los gastos de la propiedad. Cuando mencionas de reserva, ¿qué tan importantes son las reservas tanto para flipping como para invertir en bienes raíces? ¿Qué le dirías tú a las Pues personas mira, que... nosotros en este momento necesitamos $75,000 para construir una casa nueva. El resto lo tenemos con el banco. Inclusive al final vamos a necesitar menos dinero que eso, pero para poder tener todo moviendo hay que empezar con $75,000. Nosotros siempre empezamos con 100, Okay. ¿cierto? Esos 25 están en reserva. ¿Por qué? Porque el banco se demora, los desembolsos del banco se demoran. Para que no se te pare la construcción, Total. hay que tenerlo, por un lado. Por otro lado, si un inquilino no te paga la renta o se te va y te hace un daño que no puedes cubrir con el depósito de seguridad, esa reserva, 2, 3 meses, te dan tiempo para reparar la casa y volverla a rentar. Eso te Claro, da paz. total. Tú dices, ahí hay una palabra, eso que acabas de decir es muy importante. Te da paz mental, ¿no? Creo Correcto. yo que cuando tienes esa paz mental, bajo presión vas a tomar mejores decisiones. Porque cuando tú inviertes con lo único que te queda, a veces tomas decisiones emocionales y muchas veces ahí es donde se pierde dinero. Entonces creo que lo que acabas de decir es muy importante, no invertir emocionalmente, sino tenga una reserva, haga bien sus números, chequee la persona que vas a poner ahí. Eso es supremamente importante. Te pregunto una cosa que me habías mencionado ahorita anteriormente y que no quiero pasarla por alto. Cuando tú tuviste tu mentor y luego te separaste de él y empezaste tú a hacer tus flipping, ¿qué crees tú que ocurrió en ese momento? ¿Por qué cometiste varios errores que mencionaste? ¿Qué crees tú que fue por implementación? ¿Por qué no seguiste escuchando? ¿Qué crees tú que fue lo que pasó ahí? Es imposible que un mentor te enseñe todo, ¿cierto? Te da unos principios y todos tenemos que pagar el precio. Todos, eh, todos tenemos que vivir nuestro propio camino. Cada uno tiene sus propias enseñanzas. Entonces, las personas que están esperanzados en que otra persona le solucione su problema, yo creo que no lo van a tener. Eso no Total. existe. Es como un director técnico de fútbol. Él hace las jugadas y las planea, pero los que están jugando son responsables. Son los que a la final los ejecutan el juego, ¿no? Correcto, correcto. Exactamente. Y es algo que yo a veces menciono, ¿no? Tú puedes darle a las personas estrategias, información, pero si estas personas no ejecutan y no toman acción, pues simplemente es información vacía que no aplica. Y como dice Juan, Correcto. tienes que pagar el precio. Todos hemos pagado un precio. Quizás unos han gastado mucho más dinero, han perdido dinero y tiempo, quizás otros no lo han hecho o han sido más aplicados y no han perdido tanto dinero y tiempo. Así que esa es una recomendación que hacemos siempre y que Juan lo dice muy bien. Pero bueno, vamos a movernos un poco, Juan, a preguntarte ya por qué la decisión. Y aquí quiero preguntarte especialmente cómo una persona se recupera después de perder $1.000.000 en la nueva construcción. Cuéntame tu historia detrás de eso, de cómo perdiste ese dinero cuando empezaste el negocio que actualmente haces. Cuéntanos esa anécdota. Lo primero es el apoyo de tu esposa, de tu pareja. Si están juntos, se va a pasar adelante. Yo recuerdo cuando le dije a mi esposa, tenemos que comer arroz con huevo. Ella me dijo, pues comemos arroz con huevo y vamos para adelante. Eso es fundamental.
ese apoyo. Y de ahí tener una organización, tener una estrategia, tener un plan, tener un objetivo, ¿cierto? Y tener el objetivo grande y llevarlo a objetivos pequeños, a actividades pequeñas que vos vas a ir haciendo constantemente. Antes de continuar con el episodio, me gustaría preguntarte, ¿eres actualmente un dueño de negocio aquí en Estados Unidos y deseas impulsar tu negocio al siguiente nivel? Imagínate obtener tarjetas de crédito de negocio al 0% de interés como estas y lograr montos como José, a quien ayudamos a obtener $35,000 para su negocio de jardinería. Natalia, que logró conseguir $46,000 para su negocio de limpieza. También Verónica, quien obtuvo $40,000 para su negocio de seguros. Y Aris Lady, quien accedió a $46,000 para empezar su negocio de flipping. En Creditology Master aprenderás a financiarte por tu cuenta y así nunca más tendrás que depender de compañías que te cobran un porcentaje cada vez que necesitas capital y que no te enseñan absolutamente nada. Si te gustaría saber más sobre nuestro programa y cómo podemos ayudarte, te invito a que agendes una llamada hoy mismo con alguien de mi equipo. El link está debajo de la descripción de este video. Espero verte en Creditology Master para que seas nuestro próximo caso de éxito. Así que regresamos de nuevo al episodio. Pero te pregunto, en ese momento, ¿cuál era tu pensar? ¿Cuál era tu estrategia? Porque no todo el mundo puede perder esa cantidad de dinero y no volverse loco, ¿no? En ese momento, ¿qué pensabas? ¿Cuál fue tu estrategia? Y bueno, estoy donde estoy, tengo el apoyo de mi esposa, que es muy importante. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo ejecutar esto para sacar el barco? Yo estuve a punto de renunciar al real estate en ese momento, a volver a conseguir trabajo. Un amigo me dijo, si renuncias, perdés ese $1,000,000. Si seguís adelante, simplemente es el costo del aprendizaje. Y dicho y hecho. Volví a empezar a trabajar con la experiencia ya adquirida y ahora simplemente aplicando lo que han aplicado amigos míos y muchísimas personas anteriores a mí. Entonces es no inventarse la rueda. Ya hay sistemas, ya han trabajado, los bienes raíces han hecho multimillonarios a muchas personas. No se lo invente, siga los pasos. Siga los pasos, exacto, lo que dices tú, la rueda no se inventen la rueda. Aprendan de sistemas, aprendan quién lo ha hecho y chupe rueda. En Colombia hay un personaje que dice eso, ¿no? Chupe rueda y aprenda, Sí, copie y modele, ¿ya? así Pero te es. pregunto, en sí, ¿cuál fue ese negocio o qué fue lo que hizo que perdieras ese dinero? ¿Cuál fue el proyecto que empezaste a construir? Porque sé que tú estabas haciendo flipping. ¿Por qué la Ajá. decisión de hacer nueva construcción? ¿Qué te hizo llevar a esa decisión? Cuando flipeábamos una casa y nos ganábamos $5,000 y yo vendía una casa como realtor y me ganaba $7,000, $8,000 en un mes, en 45 días como realtor, y flipear una casa me costaba 3 meses. Como realtor no tenía tanta responsabilidad como flipper, sí tenía mucha responsabilidad. Entonces dejó de tener sentido. Pero cuando empezamos a hacer los números, comprando tierra, construyendo casas, pues ya se veían unos números más interesantes. Yo decía, flipear una casa es comprar una casa que no es habitable, agregarle valor, volverla habitable, venderla y ganarme una utilidad. Una casa es lo mismo, compramos un lote, no es habitable, le construimos una casa y la vendemos por una utilidad. No contaba con que son dos mundos diferentes. Ya entran más permisos de la ciudad, general contractors, subcontratistas, licenciados, sin licencia. Hay muchas partes móviles y tenés que ser demasiado bueno flipeando para empezar a construir. Okay. Yo no era tan bueno flipeando. Okay. Entonces empezar a construir fue un proceso, tuve una curva de aprendizaje muy fuerte. Cuando tú dices no eras bueno para flipear, ¿por qué lo mencionas? ¿Por qué crees que no eras bueno para flipear? Porque las casas que nosotros comprábamos no estaban tan mal, Okay. ¿cierto? Si una casa se quemó, yo no la compraba. Pero si eran casas pues, de arreglos cosméticos y todo eso, sí. Okay. Entonces era muy fácil. Okay. O sea, no, Hay que ir más a fondo en los flips para dar ese brinco. total. ¿Cuál, ¿Cuál de todos los flips que hiciste te causó más problemas? ¿Cuál crees tú que diste? Este flipping perdí dinero o quizá no perdiste, pero te enseñó bastante.
ese que te dije de la señora de los perros, Ese porque me fue tocó el... repararla 2 veces. Wow. Y sin embargo ganaste dinero, ¿no? Y me dio casa. Imagínate. No, wow, increíble. Bueno, mi querido Juan, entonces entraste al negocio de construcción nueva. ¿En qué año empezaste a hacer construcción nueva? Cuéntanos un poco sobre eso. 2017. 2017. ¿En qué área empezaste a construir y cómo fue esa primera experiencia de tu primera casa? Cuéntame. Eso fue aquí en la Florida Central. Ok. Cerca de Daytona hay un área que se llama Deltona. Construimos, llamamos al arquitecto, diseñamos la casa, una casa espectacular. El objetivo de nosotros ha sido construir casas asequibles, el nivel de entrada de las familias, casas económicas. Y nos hicimos una casota en un lugar donde la gente no puede pagar esas casas, esos costos. Entonces, finalmente eran diseños cuadrados, diseños muy modernos, que la gente no estaba acostumbrada a esos diseños en esa área. Entonces la llamaban la casa Taco Bell. ¿Por qué? Y por el Por el diseño diseño. cuadrado, el diseño Ok, moderno. mira, No el mismo tipo de casa pues, que hay en la Florida. sí. Entonces, bueno, eso nos costó venderlas, esas casas no nos dejaron ganancia. Bueno, básicamente, eso fue la primera casa. Ok. Después nos dimos cuenta que era el diseño, entonces fuimos modificándola, hasta el día de hoy que tenemos una casa muy comercial y muy rentable. Y ahí voy a tocar o preguntarte a ti, esa parte que mencionas es muy importante, el tipo de modelo, el tipo de mercado al que le estás vendiendo, ¿no? So, tú de pronto en la primera casa mencionas que, como en inglés se llama overbuilding, o sea, le colocaron Correcto. mucho más que lo que el mercado estaba ofreciendo. Entonces te Sí. pregunto, si una persona que ahora empieza, que te va a ver, te va a escuchar, quiere comprar un terreno para construir, ¿cuáles serían como los consejos que tú le das en base a tu experiencia del comienzo? ¿Qué debería empezar a ver para determinar Si eso? nos, Hay diferentes estrategias. Vamos Ujú, a hablar solamente de la de construcción. claro. Lo primero es que no te tengas que preocupar con cambiar el uso del suelo, Ok. ¿cierto? Sino que sea by right, por derecho. Si querés construir una casa, que ya esté autorizado para casas, no cambiarlo a comercial, por ejemplo. Segundo, que los utilities, los servicios públicos, pasen por el frente de la casa, el agua, el acueducto y la energía. Ok. Que sean áreas que estén creciendo, que la población esté llegando. Ok. Yo creo que esos tres son los primeros. Cuando tú hablas de utilities, estás hablando básicamente del lote, ¿no? ¿Qué tan importante es escoger un buen lote? Porque yo he visto Correcto. lotes en Florida y te pueden vender lotes a 15,000, 20,000, pero uno dice, bueno, que estoy comprando bien, estoy comprando mal. Ya bajo toda tu experiencia, ¿qué debería ver una persona a la hora de comprar un lote? Dependiendo del área, el tema medioambiental es muy importante. Ujú. Hay áreas donde te pones más problema, donde hay una especie de tortugas que son protegidas, aves que son protegidas, águilas donde vos no puedes tocar el árbol hasta que el águila abandone el nido. Entonces, conocer muy bien las normas de cada county. Ok. Sí, sí. Tú dices algo que a un socio mío le pasó. Compró varios lotes y se dio cuenta de lo que dice al comienzo, la de las tortugas. Y básicamente le costó muchísimos miles de dólares porque tenían que, no digo moverlas, pero tenían como un espacio, un momento de que ellas por sí solas se tenían que migrar, ¿no? Y Ah, tenían que esperar todo ese tiempo que migraran para que finalmente el county les diera el permiso. Entonces no sí, podía hacer a mí nada, me el pasó dinero algo estaba ahí. similar, Cuéntanos. pero a mí me permitieron reubicar las tortugas. Ok, Por cada huequito, la compañía wow. más económica que conseguí me cobraba $5,000 ¿Y por cuántas cada tortugas huequito. eran? Eran creo que hasta 7 tortugas, o sea, como la Wow. mamá y siete hijos. Entonces, tu recomendación básicamente es averigüen las leyes de la ciudad, no simplemente Sí, escuchen al vendedor y no, mire, este lote tiene agua y energía, y, eh, sí, es simplemente vayan al condado, averigüen qué tiene el lote, qué se puede hacer ahí, ¿no? sí, correcto, correcto, averiguar bien la normativa. Yo sé que ¿Y tú cuánto tiempo vives, se demora? claro,
yo sé que tú vives en Florida y vamos a hablar ya específicamente en qué áreas, qué es lo que hacen los desarrollos inmobiliarios, pero qué es lo que tú ves o has visto durante todos estos años en la construcción nueva, cuáles han sido esas personas que a veces defraudan a las personas. ¿Cuál crees tú que has visto? ¿Cómo roban a la gente? Digamos la palabra. ¿Cómo le sacan el dinero vendiendo en un lote que no deberían o les prometen cosas que no les van a cumplir? ¿Cómo detectar? ¿Cómo crees tú que una persona puede detectar un fraude en la parte inmobiliaria de la construcción nueva, no? Lo más importante es tener un buen title company, una compañía de títulos de confianza Ujú. que te pueda hacer el análisis, donde vos entregas el depósito a esa compañía de títulos. Y Ok. esa compañía de títulos hace un estudio de todo del título y de toda la trayectoria de la propiedad, Ujú. 30 años atrás. Si tiene liens, si tiene algo que tenga la propiedad en contra, ellos lo van a encontrar. Ok. Y en la parte de construcción nueva, cuando alguien quiere, digamos, comprar construcción nueva, ¿qué debería de fijarse esa persona en el constructor, en su récord? ¿Qué recomendaciones das Sí, tú? la trayectoria es muy importante. ¿Qué ha hecho? ¿Qué se le conoce? ¿Quién lo rodea? Es bien importante, ¿cierto? Excelente. Bueno, vamos a tocar ya el tema de construcción nueva. Sé que tú eres el fuerte en esa parte y lo has hecho, ya también tienes un fondo. Pero quiero preguntarte ahora, ¿qué tan importante es el flipping? O sea, tú y yo hemos hablado de esto, ya lo hemos hablado tú y ya muy así íntimamente, que el nuevo flipping es la construcción nueva. ¿Por Correcto. qué crees tú que es así? Especialmente en estos tiempos de precios altos de casas que no nos valen. ¿Por qué entra la importancia de la construcción nueva? Porque es que el flip de casas usadas dejó de ser escalable. Ok. Vos puedes comprar una o dos casas al año, las reparas, las vendes, pero eso no es un negocio, Ujú. eso es un hobby. Ok. Para que pueda hacer un negocio, una empresa, tenés que hacer 25 casas, 30 casas, 50, 100, Ok. que puedas tener algo que puedas repetir y que sea escalable, que Ujú. crezca. El objetivo que nosotros tenemos ahora es el próximo año, solamente con una empresa, 10 casas, el siguiente 20, el siguiente 50 casas, el siguiente 100 casas, 200 casas, 500 casas. Ok. Pues cuando vos te vas, tenés una proyección a 5 o 7 años, ¿cómo vas a ir duplicando anualmente? Ok. ¿Cierto? Y si eso lo querés hacer con casas donde hoy los foreclosures están históricamente bajitos. La gente tiene equity en sus casas. El 38% de la población tiene sus casas pagas. Entonces, que vuelva a haber una ola de casas como en el 2008 es muy poco probable. Pero Y, la Florida, por ejemplo, sí tiene mucha tierra. y quiero entrar eso que acabas de decir. ¿Qué piensas tú estos tiempos de alta inflación, de intereses altos? Sé que tú mencionas mucho en redes sociales este factor, ¿no? ¿Qué crees y piensas de los siguientes 24 meses qué va a pasar con el mercado inmobiliario en general en Estados Unidos? Yo pienso que el mercado inmobiliario está posicionado para sacar la economía adelante en este país. Cuando entremos en una crisis, que estoy seguro que tiene que llegar una crisis, los bienes raíces van a volver a levantar la economía. Recordamos, la última crisis que recordamos es la del 2008. Y si las personas están alrededor de los 30 años, es la única crisis que conocen. Entonces la gente piensa que crisis es igual a caída de los precios de las casas. Eh, yo creo que la crisis viene por crisis geopolítica, deudas estudiantiles, deudas médicas, deudas de tarjetas de crédito que hoy están en $1 trillón. Ahora, la inflación nos beneficia a nosotros. Si hay inflación, el valor de la casa sube y el valor de la renta sube. De todas formas, hasta cierto punto. Cuando ya la inflación está tan alta que las familias no pueden pagar las casas, no pueden pagar la renta, entonces ya nos empieza a afectar. Ahora, ¿qué pienso yo que va a pasar en 24 meses? Hay una proyección de Fannie Mae, Freddie Mac, la Asociación de Banqueros Hipotecarios, la Asociación de Realtors, que decían que posiblemente en un año la tasa empezara a bajar gradualmente. Sin embargo,
En febrero la inflación estaba en el 6%, en junio bajó al 3% y ahora en agosto está en el 3,7%. Se está levantando otra vez. De pronto puede que bajar la tasa vaya a tomar un poquito más de tiempo, pero eso lo que muestra es que la gente ya no está ganando el dinero la gente ya no está gastando el dinero que se imprimió, están gastando a punta de tarjeta de crédito. Y eso pone un factor bien difícil sobre la economía. Sí, ¿no? Tú acabas de tocar algo importante. Yo siento que el mercado está inflado en el sentido de cómo se imprimió tanto dinero, ¿no? Entonces mucha gente dice, es que Correcto. se tiene dinero porque mucha gente dejó de pagar la hipoteca y tomó todo ese dinero y el banco le dijo, no se preocupe, vamos a poner su deuda, esos 12 meses lo vamos a poner al final. Entonces ese dinero se lo Correcto. gastaron. No tuvieron que pagar tarjetas de crédito, carros por muchos meses. Conozco bastante personas y sé que seguramente tú conoces mucha gente. Entonces, todo ese dinero, ¿qué hizo la gente? Pues se fue de viaje, compró cosas, arregló la casa y le inyectó. Entonces, básicamente siento que el mercado está en una burbuja artificial que pienso que en algún momento va a reventar, como dices tú. ¿Por dónde? No sabemos. Pero se pronostica que por el alto consumo en este momento de todos los productos, diremos que puede ser por los student loans, puede ser por las tarjetas de crédito, que como mencionas tú, ya casi va tocando el trillón de dólares. Los préstamos de auto, también ese es otro indicativo de cuánta la gente, de qué tan endeudados están las personas, ¿no? Entonces, Sí. muy interesante y no sabremos exactamente con exactitud por dónde se va a reventar, pero lo que sí está claro es que algo tiene que pasar porque, Se va a reventar, sí. claro, claro. Y ahí es donde te pregunto, ¿cómo un inversionista sacaría partido de esto? Poniendo su dinero en activos que se valorizan, los bienes raíces. Excelente. Bueno, mi querido Luis, vamos a hablar de Juan, Juan, perdón, mi yo querido dije Juan. Luis, Juan. Yo creo que aquí en el celular me estoy quedando ya bajito de batería. Sí, ya vamos casi cerrando. Bueno, Juan, háblanos de lo que estás haciendo en las construcciones nuevas. ¿Cómo ves este boom de las construcciones nuevas? Háblanos un poco de tu compañía, a qué se dedica y cómo pueden las personas acceder a tu información, a tu contenido, a lo que estás haciendo, que sé que lo estás haciendo en Florida, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos un brokerage, es una agencia inmobiliaria, y también tenemos una empresa de construcción y tenemos un fondo de inversiones. Las personas que quieran poner a trabajar su dinero. No, espérate que yo no puedo decir esto en un podcast. Dale, no te preocupes. Eh, con el fondo lo que hacemos es maximizar el ingreso pasivo de nuestros inversionistas. Con ese dinero del fondo construimos las casas y el brokerage las vende. Excelente. Básicamente para personas, ¿no? Que es que no sé si tú puedes explicar esto, el tipo de inversionistas. Hay gente que son inversionistas pasivos e inversionistas activos. ¿Por qué no se explica esa definición? Hay gente que no la entiende. Hay gente que no se toma el tiempo de educarse, pero dice, yo quiero poner a trabajar este dinero, ¿no? Sí. Básicamente, la inversión de dinero, si estás poniendo tiempo, es una inversión activa. El problema de esa inversión es que estás all in. ¿Sí? Cuando tu dinero empieza a trabajar para ti sin utilizar tu tiempo, ese dinero empieza a trabajar, el dinero tiene la capacidad de trabajar 24/7, 365 días al año. Hasta que llega un punto donde esas ganancias te empiezan a liberar más tiempo. Y en esa medida puedes o retirarte o dedicarte a hacer cosas que están más allá. Total. Bueno, mi querido Juan, ¿a qué le tienes miedo? Hermano, ya a estas alturas a nada. Ya me quebré 2 veces, a punto de quebrarme la tercera, perdí mi país, me divorcié, me reconcilié con mi esposa y la conclusión es que vos no sabes qué tan fuerte sos hasta que la única opción es ser fuerte. Sí, totalmente. Me encanta esa frase. Vamos a hablar de una analogía, ¿no? Si pudieras retroceder el tiempo, tuviera tu yo, ¿cierto? Juan, el Juan de 20 años en el frente tuyo, ¿qué le dirías con el conocimiento que tienes ahora? No hubiera derrochado tanta plata en esos 20 años, en fiestas y en, Sí, y sí. en pendejadas que ya se fueron. Tres Pero libros, mentiras.
Dime, dime. Eh, 3 libros. 3 libros que recomiendas tú para una persona que quiera emprender, quiera empezar en el mundo de los bienes raíces y los negocios, que tú digas, tienen que leer estos 3 libros o que en tu concepto recomiendas. Fíjate que no los tengo aquí en la cabeza en este momento. Eh, yo creo que importante, a ver, de bienes raíces. No, en general, en concepto que tú piensas, si alguien te dice, mira, Juan, regálame tres libros que tú creas que me puedan servir, digamos, a las personas que te vayan a ver o te vayan a escuchar. Digas, mira, a mí me sirvieron en tu concepto. Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas. Ese es uno. Otro, las 4 disciplinas de la ejecución, ¿sí? Y el otro, Bold, Ok, Audaz. ok. Esos 3 libros creo que son bien interesantes. Bueno, no se preocupen, igual los vamos a poner en las descripciones para que el que quiera esté tomando nota y quiera saber más de los libros, pues lo vamos a dejar en las descripciones. Juan, ¿cuáles son tus no negociables en tu vida? Hermano, los principios, todo por encima de la mesa. Nada por debajo, nada escondido, nada, todo por encima de la mesa, todo claro, todo transparente. Excelente, no, sí, exactamente. Sí, de que empiezas todo lo dejas claro y ante todo tu ética y tus valores, creo que siempre te va a ir bien en la vida, Correcto, ¿no? ¿Qué opinas correcto. del término lo hubiera hecho? Que te vas a arrepentir. Te puedes equivocar. Si lo haces, te puedes equivocar. Y está bien. Si te equivocas, apostaste. Y si perdiste, no hay problema. ¿Cierto? Apostaste. Pero lo hubiera hecho, te vas a arrepentir de lo que no hiciste. Sí, 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 sí. Es mejor decir lo hice que decir lo hubiera hecho, ¿no? Eso es un... No, lo hice y me equivoqué y aprendí, ¿cierto? Pero aposté y bueno, y yo creo que eso es una frase inclusive hasta cuando nos vamos a morir, Ujú, ¿cierto? De pronto ya en los últimos días yo tuve esta apuesta en mi vida y me equivoqué. Bueno, o la vida se me fue y no pasó total, nada, total. ¿cierto? Entonces yo creo que prefiero equivocarme. Bueno, si tuviera la oportunidad de sentarte con 3 personas, ya que estén vivas o que ya se hayan ido, ¿a quién sentarías a tu mesa para tomarte un trago, un café y por qué? Yo creo que los clásicos, yo creo que Jeff Bezos e Elon Musk, ellos han cambiado la historia de los negocios. Ok, Eh, por esa razón, porque ellos dos han cambiado la historia de los negocios. Hay otro clásico que es Robert Kiyosaki, que cuando uno lo escucha, uno dice, pero es que no dice nada, es muy simple, pero justo esa es la grandeza de él, y es coger temas muy complicados como son las finanzas y entregarlas de una manera muy simple. excelente. ¿Qué hábitos te rigen, mi querido Juan? ¿Qué hábitos manejas tú? Porque usualmente las personas que eh, crean un éxito en su vida, crean una prosperidad, hay hábitos detrás de ellos, ¿no? No es que se haga por Sí, magia. ¿Qué hábitos rigen sí, tu vida? mire. Yo empiezo normalmente 4:30 de la mañana, llamo a mi hija, nos vamos para el gimnasio, hacemos ejercicio hasta las 6:30 de la mañana, llego acá y empiezo a organizar el día, a las 7:30, 8 de la mañana estamos trabajando, y luego ya en la tarde puede ser diverso las cosas que tenga que hacer, visitar las propiedades, y en algunos momentos en semana simplemente me voy a montar en moto con el hijo mío, eh, y por la tarde dedicarme a la familia. Los Excelente. fines de semana son sagrados con ellos, con mi familia, en competencias con el niño de motocross. Los viajes de negocios los hacemos normalmente juntos, hacemos homeschool, entonces los viajes, ellos viajan conmigo. Tú mencionaste ahorita algo importante que acabas de decir y quiero preguntarte eso. ¿Dónde piensas que radica el éxito de una persona? ¿Cuál es tu éxito? ¿Cómo te Constancia. consideras tú exitoso? Constancia, y te tenés que obsesionar. La obsesión.
a nosotros nos enseñaron que la obsesión era mala y por eso hay tanta gente que es promedio. Vos necesitas obsesionarte con algo. Lo que sea, mi hijo quiere ser campeón de motocross, pero le gustaría entrar a clases de básquetbol. No, obsesiónese con el motocross. Si usted quiere hacer motocross y básquetbol, pues no va a ser regular en las dos. Yo prefiero que sea un campeón en motocross y muy malo en básquetbol, ¿cierto? Vaya y juegue básquetbol y que sea muy malo está bien, pero obsesiónese con lo que estás haciendo, con lo que querés. Excelente. Bueno, mi querido Juan, ¿dónde pueden conectar contigo? Danos tus coordenadas, donde alguien quiere Lo mejor conectar es contigo, a lo que te Instagram, dedicas. sí, Juan en Isabel Pérez, o simplemente @myreinvest. Okay. Vamos a dejar igual la descripción en las notas para que se conecten con Juan, sepan más lo que él hace. ¿Estás dónde? Estamos en Orlando. Orlando. Perfecto. Orlando, Florida, inversionista. Maneja toda la parte de construcción nueva construcción. Ese es su fuerte, Juan. Así que, mi querido Juan, gracias por compartir conmigo esta charla. Con mucho gusto, gracias por tu invitación. Y bueno, Juan, no, el placer es mío tenerte aquí. Gracias de nuevo por tu tiempo, por tus experiencias. Y bueno, tú que nos estás escuchando y viendo, recuerda, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca a donde estás. Así que sigue aprendiendo, sigue creciendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y te gustaría recibir cada semana un episodio gratuito sobre finanzas, negocios, inversiones y emprendimiento, quiero invitarte a que te unas a nuestra newsletter semanal donde recibirás esta información directamente. Además, si deseas ser parte de nuestra comunidad exclusiva de emprendedores, te dejo el link en la descripción para que te registres ahora mismo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.